ecuatoriano, perdón, supernumerario de la prelatura del Opus Dei y de la Santa Cruz. Actualmente es director de operaciones de Goin en Barcelona. Es licenciado en Administración de Empresas y trabajó 8 años en Google también. Bienvenido, David. Gracias por tu Gracias. tiempo. Nos encantaría que nos compartas qué significa ser supernumerario del Opus Dei, en primer lugar, cómo se complementa esto con tu carrera profesional, sobre todo, y también qué importancia tienen los laicos en la obra, en el Opus Dei. Buenísimo. Gracias, Martín. Bueno, primero agradecer a la organización por ponernos acá, donde hay varios unidos hablando sobre Dios, está Dios en el medio, así que es muy lindo escuchar estos testimonios de las distintas expositoras y de Monseñor para sentirse también uno muy acompañado, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar los últimos 8 años en una organización, en Google, bueno, en una organización en la que dependiendo del país en el que me encontraba, en Argentina o en México o en Estados Unidos los últimos años, la sociedad en la que me movía no siempre era la más cristiana, ¿no? Y había en algunos lugares y algunos espacios incluso bastante anticristianismo. Entonces era siempre muy lindo, me acuerdo de estos últimos años en Estados Unidos, encontrar gente con la que uno compartía valores, con la que uno compartía creencias, fe, y al escuchar los testimonios y la exposición de los tres expositores previos, pues es muy lindo ver, más allá de estos distintos carismas que podemos tener cada uno, pues que sobreabundan las similitudes y sobreabundan las Ujú. cosas en común, ¿no? Al final del día, eh, decía el Papa Francisco, bueno, dice el Papa Francisco que es la hora de los laicos. Y si es que tu mamá te dice es la hora de comer, significa que es ahora, ¿no? Quizás tienes 5 minutos más para apagar el ordenador, para apagar la computadora, pero es ahora. Y si tienes una reunión pues, con un presidente o con el Papa o con alguien y te dicen es la hora de pasar, pues no te esperas 5 minutos, 10 minutos más, sino que lo haces al instante. Eh, y asimismo, recibir esta invitación del Papa de que sea la hora de los laicos como un llamado para que sea ahora, ¿no? Ya, no en 5 minutos, no en 10 minutos, sino ahora mismo. Eh, Me invitaba el padre Claudio a pasar acá y me comentaba un poco quién más iba a estar exponiendo. Yo le decía, padre, ¿yo qué tengo que ver acá? Yo no soy ni importante, ni delegado, ni representante de nada, así que no puedo hablar en representación de nada. Y me decía, tú da tu testimonio. Así que lo que voy a hacer un poco es eso, intentar responder a estas preguntas, más con un testimonio personal como fruto y resultado de que sigue ocurriendo, por supuesto, no es final, de la formación que Dios me ha concedido a través del Opus Dei, de la prelatura del Opus Dei en los últimos años, y contar un poco mis historias a partir de eso y a ver si eso cuenta un poco también la particularidad del carisma. En 2012 yo tuve la oportunidad de vivir varios meses en República Checa. Me mudé de Argentina a República Checa, en un lugar en el que nunca me hubiese imaginado terminar, a -25 grados, muerto de frío, viniendo de Ecuador, nunca había tenido ropa de invierno. Así que me ponía doble suéter, doble media, me ponía papel periódico en los zapatos para que no pase mucho el frío y así iba por la vida, ¿no? Eh, Vivía con un ruso y dos checos, un grupo súper raro, hablábamos en inglés, y hablando un poco con mi compañero de cuarto, un checo, algún día me ve pues que me escapo a misa, ¿no? Me escapo a misa, iba ya en ese momento a misa a diario, y me dice, ¿a dónde te vas? Y a veces a uno le da por algún motivo una suerte de falsa vergüenza, ¿no? De no querer comentar, pero bueno, le digo, me voy a misa, ¿no? Me voy a la iglesia. Y me empieza a preguntar un poco y nos ponemos a hablar y me dice, ¿sabes? A mí nunca nadie me ha hablado de Dios. Y yo digo, ¿cómo puede ser esto, no? Una persona de 24 años o 23 años que me diga, a mí nunca, le digo, ¿pero cómo nadie? Y me dice, no, mis padres nunca han mencionado la palabra Dios en mi casa. Eh, República Checa es un país mayormente ateo, sobre todo después del comunismo, y se entiende mucho esto.
Pero claro, esta particularidad con la que muchos de nosotros hemos vivido y crecido, no necesariamente es la particularidad de las muchas otras almas que están por ahí en el mundo, deseosas de ser alegres, ¿no? Y deseosas de recibir también el mensaje del Evangelio. Y si es que yo dijese a ese amigo checo mío, pues vente a una iglesia, yo a veces intentando salir un poco de la realidad en la que ya estamos tan acostumbrados, decía, ¿cómo sería que una persona como él se enfrente a entrar y ver una estructura medio medieval con un altar de piedra, una persona vestida quizás medio raro, con alguna cosa larga y elevando algo al cielo? Yo diría, quizás a nosotros esto que nos resulta tan común, a una persona diría, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo esta gente? ¿No? Eh, y así por eso para mí es particularmente importante la capacidad que tenemos todos los laicos de hacer de nuestro espacio de trabajo, de nuestra situación personal, sin estar ahí en una iglesia, en un altar de piedra, hacer de nuestro escritorio de trabajo un altar todos los días, ¿no? Para que para los demás, a los que están alrededor nuestro, les resulte la cuestión más cotidiana del mundo y aún así vean a través de nosotros a Jesucristo y vean a través de nosotros lo mejor que podemos hacer, por lo menos, que ya que somos todos pecadores, para comunicar la vida de Jesucristo, ¿no? Eh, el Opus Dei nace por inspiración divina a través de San José María, nuestro fundador, allá por 1920, ¿no? Y la particularidad quizás es un poco el, el adelantamiento en el sentido de lo reciente que parece el mensaje, teniendo en cuenta que el Concilio Vaticano recién ocurre en 1960, ¿no? En 1960, 1965. Entonces, esto que ocurre más o menos 40 años antes es un poco la particularidad que le genera incluso también mucho conflicto a nuestro fundador por ser un poco entendido. Eh, pero si uno se pone a ver, incluso también escuchando el testimonio de las otras expositoras, el Opus Dei no es más que una voz más del siglo XX, ¿no? Es una voz más del siglo XX. Y quizás con esta peculiaridad de en cuándo ocurre y el hecho de que tome forma de institución dentro del derecho canónico, dentro de la Iglesia, como un camino vocacional, pero no es una voz, es una voz más. Y se ve muy claramente que el Espíritu Santo ya estaba soplando en distintas personas y en distintos lugares con un mensaje muy similar, ¿no? De decir, es la hora de los laicos. Y se nos ha extendido un poco, es la hora porque seguimos acá y seguimos acá fuertes con la reinstitución del mensaje a través del Papa Francisco, pero bueno, ya lo venimos viviendo desde entonces. ¿Cuál es quizás la particularidad del Opus Dei? Si es que me puedo permitir hacer alguna distinción en mi lectura personal, pues que intentamos transmitir este camino vocacional con la misión de hacerlo quizás más cuerpo a cuerpo a través de la amistad, ¿no? No somos, o al menos intentamos no ir con carteles o pancartas por la calle ni nada, sino que vivimos todo también muy en la amistad del cuerpo a cuerpo. No que no ocurra en otros lugares, pero bueno, como diría el padre Hurtado de Chile, como un fuego que enciende otro fuego, como un fuego que enciende otro fuego. Yo trabajé el tiempo que trabajé en Google Maps y me estaba muy enamorado de los mapas. Los usamos todos, espero que los usen día a día. Y cuando uno ve la vista satelital de un mapa y ve su ciudad y ve las iglesias, es fascinante, ¿no? Y yo a veces cuando iba a misa y comulgaba y salía a mi lugar de trabajo, a mi lugar de estudio y lo que fuese, me imaginaba pequeñas llamitas en el mapa distribuyéndose por las distintas calles de Buenos Aires o de México o de California, en cualquier lugar que haya estado, quemando su paso, ¿no? Y llegando a un lugar de trabajo, llegando a una oficina y encendiendo fuego a través de eso, de tu escritorio de trabajo, con un mensaje que es el del ejemplo y la amistad, ¿no? El ejemplo y la amistad buscando ofrecer el mayor intento de la perfección laboral, ofrecer el altar ese como lo hacía ya en Caín y Abel, para hablar en temas bíblicos, ofreciendo lo que podemos hacer y que la gente vea a través nuestro eso, a Jesucristo. Y el Opus Dei busca entonces recordar justamente esta vocación bautismal, que ya lo decía Monseñor Lozano, ¿no? Todos, laicos y sacerdotes, hemos recibido el mismo bautismo.
oye, tú eres sacerdote, entonces te vamos a bautizar distinto. No, hemos recibido todos el mismo bautismo. Y es una llamada justamente de llevar a Jesús a quien nos rodea, a cada uno donde está. Pues algunos manejando un taxi, a otros como yo haciendo cálculos financieros, a otros pues dirigiendo organizaciones y así a todos, ¿no? Algunos siendo sacerdotes y demás. Un mismo bautismo. Eh, cuando, y bueno, entré un poco en la historia sin presentarme demasiado, pero yo tengo 31 años, llevo más o menos 12, 13 años fuera de mi casa, soy fruto del amor de mis padres y de la mucha gente que me ha querido en el camino, entre otras cosas, y hace unos meses he tenido el privilegio de encontrar una mujer increíble con la que me voy a casar a finales de este año, en diciembre. Y en este proceso de discernimiento, que es el proceso de discernimiento matrimonial, eh, una cosa muy, bueno, cuando uno está de viaje, cuando uno se va a Disney World y cuando uno está de fin de semana, pues es todo muy lindo, ¿no? Si uno está de vacaciones en Hawái, uno no la puede pasar mal. Pero después la cotidianeidad y enamorarse de esa cotidianidad es quizás lo más bonito. En noviembre tuve la oportunidad de ir a Colombia a conocer a la familia de mi hoy prometida y estuve con ella viéndola ser tía, viéndola ser hija, viéndola ser hermana y, pues es enamorante esa cotidianeidad de alguien que ama a Dios, ¿no? Entonces es esto, es estar en el lugar en el que estamos, enamorando a otros también de nuestra cotidianeidad de hijos de Dios y permitir que otros se puedan enamorar de Cristo a través de nuestro obrar y a través de nuestra amistad, una amistad sincera, sin hacer cosas raras, no hace falta hacer cosas raras, algunos pues acercados un poco más a los pobres, otros acercados un poco más a las mujeres, pero otros acercados más a la gente que tenemos inmediatamente alrededor nuestro. Y entonces, esto, ¿qué es el Opus Dei? Pues es muchas cosas, ¿no? Pero es al final del día hacer la obra de Dios, que así traduce el latín, obra de Dios, Opus Dei, hacer la obra de Dios. ¿Y qué es la obra de Dios? Pues seguir co-creando con Él, ser responsables y representantes de ese bautismo que hemos recibido, eh, con las particularidades que tendremos todos, así que somos pecadores y más flacos y más gordos y más altos y más lo que fuese, pero intentando levantarse todo el tiempo, sabiendo que Dios es misericordioso y que nos usa en el mejor uso de la palabra para ir a amar a otros, ¿no? Eh, Muere San José María en 1975, se lo canoniza más tarde y con esto valida un poco para nosotros los miembros este camino particular a la santidad para aquellos a los que Dios nos llama a través del Opus Dei, con unas particularidades concretas que quizás de los que se desprenden, quizás dos rasgos más particulares de esto, la santificación del trabajo, que quizás es lo que más se escucha, santificarnos en el trabajo, con el trabajo y a través del trabajo, y la contemplación en el medio del mundo, ¿no? O sea, es ir comunicando y hablando con Dios en todo lo que hacemos. Y hacer un Excel, un cálculo financiero, deja de ser un Excel y un cálculo financiero cuando lo que está haciendo es ofrecer un trabajo a Dios pues, por los enfermos, ¿no? Y hacer una reunión con alguien deja de ser una reunión y se vuelve una oportunidad también de ofrecer la paciencia por la persona que está buscando trabajo, etcétera, ¿no? Es decir, asumiendo a Dios en todas las cosas cotidianas, santificando el trabajo de nuevo y siendo contemplativos en el medio del mundo, orando y rezando y permitiéndonos tener esos momentos de oración con Dios para recargar baterías y para, como decía antes con este ejemplo de mapas satelitales, para ir llevando fuego a donde vayamos, ¿no? Fuego he traído al mundo y que quiero sino que arda, dice el mensaje evangélico, y eso es lo que hemos de ser, llevar fuego alrededor nuestro. ¿Cuándo? Ahora, es la hora, ha dicho el Papa Francisco, así que a no esperar mucho más. Y lo dejo acá porque yo soy muy hablador y podría seguir hablando por horas, pero quedo abierto por si es que alguien tiene alguna pregunta para alguna de las expositoras o para mí mismo. Pues no mucho más. Muchas gracias, David. Muy emocionante tu testimonio. Gracias por abrir tu vida y tu corazón. Vamos a